Esa vaina, ahora sí. Ya estamos profesionales. Pero yo pongo a grabar esta de aquí también. Para que se vea esto así bien brutal. Es que vea, yo tengo acá otro programita con el que grabo el escritorio y el audio del escritorio para después unir esto con esa cámara allá. Aquí quede medio presentable. Esta es la producción. Sí. Ahí vamos poco a poco avanzándole. Listo. Muy bien, ahora sí, espérenme, yo hago la introducción aquí facilita. Vamos a empezar entonces, vamos a preguntarle a alguien que sí sabe lo que está haciendo, alguien que ha estudiado para esto toda la vida, de qué nos sirve todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que voy a presentarles a Pablo Domínguez, un amigo, compañero, médico veterinario, zootecnista, magíster, no soy capaz de decir el nombre de la universidad. Pablo me ayuda porque no tengo ni idea cómo se dice. Universidad Estadual Paulista. Esa vaina, así tal cual como lo escucharon. Y estudiante de doctorado de la misma universidad, ¿cierto? De la misma, sí, el mismo programa en genética y mejoramiento animal. Exactamente. Muy bien, una persona muy letrada en el campo de los rumiantes, si no estoy mal. Tiene 2 artículos o 2 trabajos buenísimos a través del uso de simulaciones, palpaciones transrectales, ahorita le preguntaremos un poquito. Y también análisis de rasgos fenotípicos. ¿Eran fenotípicos o genotípicos en vacas Holstein? Fenotípicos, sí. Fenotípicos en vacas lecheras Holstein, que también le vamos a preguntar un poquitico ahorita. La idea es dividir esto, pues la entrevista completa no va a quedar en este corto que vamos a mostrar aquí, pero queda para un videito aparte que ya ustedes lo verán después. Así que primero las preguntas que nos traen al día de hoy, porque hay gente hambrienta de conocimiento. y es que hay estudiantes por todo el mundo, y me escriben bastante, que me dicen, ¿para qué? Porque sufren mucho con genética, pero no es poquito, o sea, apenas les presentan equilibrio de Hardy-Weinberg, la cabeza les explota. ¿Para qué o para qué es necesario que un estudiante de pregrado, sea de zootecnia, sea de medicina veterinaria, bueno, en sí, tenga que ver genética? ¿Para qué se estudia la genética? Bueno, la genética que a uno le dan en la universidad son los conceptos básicos, ¿no? Básicamente lo que quieren transmitirle a uno es cómo se transmiten las características de una generación a otra, Entonces, ¿para qué me sirve saber eso? Por ejemplo, en los caninos, vamos a poner un ejemplo fácil, el comportamiento en los caninos. Resulta que gracias a las leyes de Mendel aprendimos cómo serían las características, pero después de Mendel llegaron otros científicos y vieron que no siempre se heredan de la forma de Mendel, no siempre tiene una herencia simple, hay herencia que implica más genes. Entonces, por ejemplo, el comportamiento de los caninos es una característica que no, la heredabilidad es baja, quiere decir que poco se hereda. O sea, ¿qué pasa con eso? Quiere decir que yo tengo 2 animales muy mansos, el papá y la mamá, un perro y una perra son muy mansos, yo tengo una cría, pero a la cría yo le doy un ambiente totalmente diferente, o sea, yo lo maltrato, le doy mala vida, soy duro con él, él no va a ser, su temperamento no va a ser dócil como sus padres, él puede ser bravo. ¿Qué pasó? Es que resulta que esa característica, el temperamento, los caninos, es de baja heredabilidad, quiere decir que poco intervienen los genes, ¿hay que interviene más? El ambiente. Entonces, es importantísimo conocer de los rasgos importantes en producción, en animales de producción o en animales de interés veterinario, cuánto intervienen los genes en las características de interés, básicamente. Entonces, por eso es importante estudiar genética. Eso es lo que estudia básicamente la genética. Entonces, cuánto es la ligación en el fenotipo de los individuos a las características de los genes, cuánto intervienen. Ahora que dice de pronto del comportamiento, me gusta mucho el estudio del comportamiento, y de hecho un señor que se llamaba Tim Bergen establecía como 4 preguntas para descifrar de dónde proviene el comportamiento de los animales, y solo 2 de ellas tenían que ver con genética. Una que decía, de hecho solo una tenía que ver con genética, era la filogenética, y era los ancestros evolutivos de ese animal que había aprendido, que había sido capaz de trascender el tiempo
para llegar a que ese animal pudiera sufrir ese comportamiento como tal. Por ejemplo, pero comportamientos generales, digamos, por ejemplo, ovejas. Es muy difícil encontrar una oveja agresiva, una oveja hembra que vaya usted y lo levante. ¿Por qué? Porque evolutivamente la estrategia que más les funcionó fue escapar. Entonces uno pasaba a otro, escapemos y sobrevivimos más, escapemos y sobrevivimos más. Los que no escapaban y peleaban, morían. Entonces pues ahí había un problema y no se pasaban esos genes hacia arriba. ¿Es necesaria de pronto matemática para cuando uno está estudiando la genética de pregrado? ¿Cree que de pronto uno necesite? Completamente necesaria. O sea, nadie se salvó, les tocó aprender matemática a los que no querían. Siempre cuando a mí me tocó hacer algunas entrevistas con las ingresantes de medicina veterinaria, la matemática hay que usarla en todo. Uno usa matemática en el día a día y no piense que por estudiar veterinaria es porque están huyendo a la matemática. Aquí también se ve matemática. Y en el área de genética sí que se ve harto. Y en mejoramiento genético la estadística es vital, básicamente porque yo por medio de la estadística yo tengo que conocer primero una población. La genética yo tengo que conocer qué hay, en el mejoramiento genético yo necesito conocer qué hay hoy para saber qué quiero mañana. Entonces, ¿cómo conozco una población? Tengo que hacer estadística. Yo tengo que sacar el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la varianza. Entonces yo conozco la población y conozco las diferencias que existen en la población. Y gracias a esas diferencias yo selecciono los animales superiores para que se reproduzcan y así la siguiente generación sea superior. Entonces yo necesito estadísticas sí o sí. Sí, ya definitivamente, ya es otro profesional que también les dice que definitivamente no piensen que no van a haber matemáticas porque son muy necesarias, bastante necesarias para el desarrollo de la profesión y más si se van a dedicar a investigación. Uno apenas da el primer paso en investigación ya se da cuenta que se jodió, tiene que aprender matemática y principalmente estadística. La estadística es fundamental, sí, eso sí es verdad. Pero ahora vámonos para el otro extremo. Digamos que ya hay estudiantes, por ejemplo, de programas técnicos o de programas un poco más rurales, que ellos dicen, bueno, a mí me interesa es producir, a mí me interesa hacer plata, me interesa coger mis vacas, mis cerdos, mis pollos, lo que sea que tenga, y ponerlos a producir más y mejor. ¿Para qué tengo yo que ponerme a aprender que el ADN se transmite así, que se transmite así, que esto existe así? Eso sí es de utilidad para ellos como productores, que van a ser más técnicos. Completamente importante. Uno de los pilares en producción para aumentar, digamos, el desempeño de los individuos es la genética, tan importante como la nutrición, la sanidad y el manejo, ¿cierto? La genética va de la mano ahí. Yo puedo tener toda la sanidad, yo puedo tener todo el manejo correcto, puedo tener manejo, sanidad y nutrición adecuada, pero resulta que mis animales no dan más. Ahí que yo puedo mejorar genéticamente los individuos. ¿A qué se refiere eso? Seleccionar los mejores individuos para que se reproduzcan. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los pollos? Mucha gente dice que entonces los pollos están llenos de hormonas. Porque los pollos de hace unos años no crecían tan rápido como los de ahora. Es el mito. Entonces hay un mito que entonces están llenos de hormonas. No, resulta que el crecimiento tan acelerado de los pollos hoy en día es debido al mejoramiento genético que se viene haciendo en las líneas de pollos. Antes se demoraba aproximadamente 72 días para sacar un pollo de 2 kilos. Ahora se demora 42 días y el pollo pesa en 42 días 2,5 kilos, más de lo que pesaba antes. ¿Qué pasó con eso? Fueron muy juiciosos ellos en su sistema productivo allá, ellos fueron juiciosos, registraban datos, lo principal, registrar datos, tenían la información, conocieron su población, hicieron una evaluación genética y seleccionaron los individuos superiores para que se reprodujeran, una selección artificial. Entonces, ¿qué hicieron? Las siguientes generaciones crecían más rápido, en menos tiempo, más carne. Entonces fueron diferentes características que seleccionaron y llevaron al pollo hoy en día a tener un crecimiento tan acelerado. No son hormonas, obviamente eso viene de la mano con un manejo y una nutrición adecuada, ¿cierto? La genética va de la mano con eso. Pero en un sistema productivo es importantísimo conocer, saber de genética, por lo menos conocer la básica de la genética y saber que yo puedo conocer mi sistema productivo y seleccionar los mejores animales para tener una futura generación superior, que produzca más leche, produzcan más carne,
crezcan más rápido, en fin. Entonces, es para que el médico veterinario tiene que saber que el mejoramiento genético no es simplemente utilizar transferencia de embriones o inseminación artificial. Eso no es mejoramiento genético, es una herramienta que nos permite llegar al mejoramiento genético. Pero el hecho de que en un sistema productivo usen inseminación artificial no quiere decir que usted esté mejorando genéticamente. Usted puede usar una inseminación artificial, pero con individuos malos. Entonces, ¿qué quiere decir? Una generación no va a ser buena. Cuando usted va a hacer selección en su finca, en su sistema productivo, tiene que pensar usted cuáles son los animales que va a tener en la próxima generación, cuál va a ser el rebaño futuro que usted quiere. Entonces, por eso es muy importante seleccionar los reproductores bien, y es muy importante la genética en eso. De ahí, para tener en cuenta, conocer eso del ADN profundamente, resulta que gracias al conocimiento de esas bases nitrogenadas, de ese ADN, ahora, hoy en día, ya se puede estimar animales desde que nacen, se puede tener un aproximado si van a ser futuros buenos reproductores, buen desempeño. O sea, una vaca al nacer ya se puede estimar si ella va a ser buena o no en producción de leche, por ejemplo. Entonces es importantísimo estudiar la genética. Espectacular. Espérenme, yo despido este pedacito para seguir con la entrevista. Ahí está, lo acaban de escuchar de un profesional, así que volvemos otra vez al estudio. ¿Cómo me vio? Bueno, ahora sí, póngale cuidado, ahora sí le pregunto ya algo más relajado, pues. Pero que esta entrevista, pues yo la dejo, pues quitando la risa, la dejo aparte completica, porque hay gente que sí le interesa. Me han pedido durante mucho tiempo entrevista con alguien que sepa de genética. Y es que me han hecho preguntas, por ejemplo, de la rusticidad. Hay gente que dice que cuando yo empiezo a seleccionar genéticamente animales, ¿cierto? Voy eliminando o disminuyendo su diversidad genética. Entonces voy haciendo que sean cada vez más puros o más específicos para una función, y eso de pronto podría llevar problemas en otras, como por ejemplo coger estoy poniendo el ejemplo que la gente dice en el campo, tomar una Holstein y simplemente tirarla en cualquier potrero, y eso no le da absolutamente nada, se le llena de parásitos y empieza a sufrir problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es real y esa rusticidad se tiene en cuenta cuando uno hace esos cálculos genéticos que ustedes hacen? ¿O eso es un efecto aleatorio que pasa por los cruces? Eso es real, eso es algo que pasa y siempre se debe llevar de la mano. Eso es muy importante lo que usted dice. La selección artificial que ha hecho el ser humano se ha enfocado mucho a producción, netamente producción. ¿Qué pasa con las vacas Holstein que han sido tan mejoradas en producción de leche? Cuanto más leche da un animal, quiere decir que más se le exige a su organismo para producir la leche. Entonces esos animales se desgastan más rápido y de cierta forma se disminuye su rusticidad. ¿Eso qué quiere decir? Esos animales tienen una vida útil más corta. Hace la selección anterior que hacían principalmente los Estados Unidos, Canadá, ellos seleccionaban mucho por cantidad de leche, netamente cantidad de leche, pero se dieron cuenta de eso que usted dice, y eso es valioso, es cierto, pero la ciencia ya se dio cuenta que eso es un error, porque genéticamente hay características que están correlacionadas, hay correlación entre ellas. O sea, el hecho de solo seleccionar para producción de leche, algo está generando en otras variables. Por ejemplo, la reproducción. Ya está estudiado que genéticamente la reproducción y la reproducción en vacas Holstein son características antagónicas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo aumento la producción de leche, tiendo a disminuir la reproducción. O sea, esas vacas que tanto producen, es más difícil que se reproduzcan. Y es básicamente por eso que usted me dice, esas vacas necesitan mucho. Se mejoró mucho la genética para la producción de leche, entonces requieren mucho en cuanto a nutrientes, animales que hay que nutrir bien, hay que tener bien alimentadas. Entonces yo tengo una vaca de alto potencial genético y la tiro a un potrero malo, olvídese, esta vaca primero lo que para la reproducción se va a adelgazar, no va a producir la leche que usted esperaba, y no es problema de la vaca, es una genética, eso ya es ambiente, usted no le dio el ambiente adecuado. Entonces cuando hacen evaluaciones genéticas ya se tiene en cuenta eso y se tienen en cuenta las diferentes variables, principalmente para eso. También hay que tener en cuenta que lo que decían los animales, una de las pérdidas de la rusticidad es cuando se aumenta mucho la endogamia, o sea, se aparea mucho entre parientes. Exactamente, los animales se vuelven más uniformes, son más parecidos entre ellos, se pierde esa diversidad genética.
pero tiende a disminuirse la rusticidad. Entonces también se controla la endogamia en los rebaños, por eso también hay que tener mucho cuidado. Esos reproductores famosos que se vuelven una moda, hay que tener mucho cuidado con eso, porque se va disminuyendo la diversidad genética y eso es negativo también. Un ejemplo de algo negativo en la diversidad genética, hay un toro Holstein, Ivanhoe creo que es el nombre, un toro Holstein muy usado, fue muy usado en los Estados Unidos y en el mundo entero, y resulta que tenía una mutación que tenía problemas reproductivos, o sea, las vacas perdían muchos embriones. Las primeras concepciones de las vacas eran perdidas y se dieron cuenta muchos años después, y ese toro fue muy diseminado en el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado en el uso de reproductores. Bastante, sí, bastante preocupante. Y es que se vuelven, lo que usted dice, se vuelven famosos. Y cuando se vuelven famosos ya es el toro Obama, ya es el toro yo no sé qué, y ellos empiezan a vender a todas partes y él es vecino de aquí, y bueno, pasan su genética indiscriminadamente. Bien, quería hacerle otra pregunta, y ya más que todo enfocada un poquitico al trabajo investigativo pues publicado que tiene. Con respecto a lo que pasa es que no pude encontrar el artículo completo, el del análisis multivariado de las características fenotípicas. Me imagino tal vez porque está muy nuevo, ni siquiera en la urraca, solo los que saben de investigación saben en la urraca. Todavía no aparece. Tendré que esperar un poquitico más para que aparezca, debe ser por lo nuevo, pues porque es de este año apenas. Sin embargo, a mí como apasionado de la estadística me gusta mucho ese uso de análisis multivariado como para intentar buscar correlaciones o qué me predice qué. De hecho, mi trabajo de grado de maestría tiene que ver con eso. Estoy cogiendo unas variables para intentar predecir el bienestar de las ovejas. Entonces me gusta muchísimo. Pero quisiera que de pronto nos intentara explicar más o menos qué era lo que buscaban al buscar algunas características de estos animales y qué análisis era el que querían hacer. O sea, qué querían encontrar con ese trabajo. Bien. Ok, ese trabajo viene de vacas Holstein, puras en un rebaño, es el segundo rebaño más grande aquí de Brasil. Tienen 1500 vacas en ordeño. Al día tienen 1500 vacas, le sacan mucha leche de allá. Entonces nosotros, ¿qué era lo que queríamos ver ahí en esas vacas Holstein básicamente? Como yo les estaba contando ahora, hay trabajos que han reportado relación antagónica entre características reproductivas y productivas. Además, las vacas Holstein en reproducción debido a ese mejoramiento genético unidireccionado solamente para la producción de leche. Entonces nosotros cogimos 7 características. Eran 4 reproductivas, 3 productivas. Las de producción eran pico de lactación, producción de leche a los 305 días y producción de leche por intervalo entre partos. Las de reproducción eran intervalo entre partos, días abiertos, días entre el parto y el primer celo y duración de la gestación. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un análisis multivariado con análisis de componentes principales y análisis de factores. Y ¿cuál era el objetivo que queríamos ver ahí? ¿Cuál era esa interrelación entre esas medidas fenotípicas de los animales, entre esas características que estimamos? Eran aproximadamente 5.300 animales. Esas animales tenían medidas repetidas, quiere decir, una vaca podía tener 2, 3, 4 partos. Nosotros teníamos aproximadamente 10.000 medidas para cada uno, o sea, 10.000 medidas para producción de leche a los 105 días, 10.000 medidas para intervalo entre partos. Entonces, con ese gran número de medidas queríamos ver cómo era esa interrelación entre ellas. ¿Y qué encontramos? Realmente encontramos que en este sistema de producción, en este hato, también existe una relación antagónica entre producción y reproducción. O sea, las vacas que más leche daban se demoraban más en intervalo entre partos, se demoraban más en parir. Encontramos esa correlación. Hay estudios que muestran lo contrario. La gran mayoría de estudios muestran que sí realmente hay una correlación negativa entre ellas, pero hay estudios donde explican que cuando hay un buen manejo, una buena alimentación de las vacas, se puede obtener una correlación positiva entre estas variables. Lo que encontramos nosotros fue
No, realmente las vacas que más producen leche tienden a reproducirse menos, se demoran más en intervalos de parto y reproducen menos. Básicamente eso fue lo que hicimos y encontramos eso. Qué interesante, bastante, bastante, y la verdad me llama bastante la atención, en especial por la cantidad de animales. Yo aquí en Colombia, por ejemplo, no he visto suficiente cantidad o sea, los estudios se hacen con menor cantidad de animales. Yo creo que por... Uno de los problemas para publicar ese artículo es que para las revistas internacionales, principalmente Europa y Norteamérica, como los rebaños de ellos son tan grandes, para ellos esos eran pocos datos. Ellos decían que eran pocos datos, y cómo pudimos justificar y llegar a una revista así. Es que dijimos, resulta que esos animales tienen algo diferente a los estudios que tienen ellos, porque nuestros animales son criados en condiciones tropicales. Es una finca en Sao Paulo, que es una región, un estado de Brasil, exactamente se llama Descalvado el municipio, y las condiciones son tropicales. Acá alcanza a ver estaciones, pero de momento hay ese calor, tanto calor como la ciudad costera de Colombia, así calor llega a una época del año, y hace frío como en Bogotá máximo, pero entonces las vacas están sometidas a un clima tropical. Entonces ese era el potencial, y por eso nosotros pudimos justificar nuestro trabajo. Es que son vacas criadas en situaciones tropicales, y nunca se va a tener la misma cantidad de polen en climas tropicales a climas subtropicales. Exacto, bastante complejo. Entonces quiere decir que para poder publicar una revista de ese tipo tiene que tenerle como más, bueno, un poder de justificación muy bravo. Exacto, justificar y poder darle la importancia a su artículo. Creo que está en escribirlo bien. Poder justificar. Ahí vamos aprendiendo poquito a poquito. Una penúltima pregunta que de pronto quiero hacerle o preguntarle, es que usted tiene una experiencia que es única, y es salir del país en busca de estudios de educación superior, pues, de posgrado en otra parte. Irse del país de uno a veces es salir de la zona de confort, ¿cierto? Uno está aquí tranquilo, cómodo, uno conoce a todo el mundo. En el caso suyo, uno sabe el idioma, y pasar de aquí a otra parte donde uno pues, tiene que entrar a estudiar en otro idioma, tomar texto en otro idioma. ¿Cómo fue ese golpe, ese cambio de aquí a allá, llegar a Brasil a hablar portugués así, pum, de la noche a la mañana? Es una experiencia bien chévere. Fue difícil, la verdad. Es difícil. Yo cuando empecé a hacer el trámite y todo para hacer la pasantía, no dimensionaba lo que iba a pasar. Lo que usted dice, no dimensionaba que iba a ir a otro país, no conocía a nadie en este país, no sabía. Yo había visto clases en la universidad de portugués, había una electiva de portugués, entonces yo hice portugués 1 y portugués 2, o sea, tenía algo del idioma, pero es muy diferente a lo que usted estudia en su país, donde hablan español, estudia otro idioma, a cuando llega realmente donde le hablan completamente en el idioma que usted estaba estudiando, y ahí es otra experiencia. Al principio fue muy duro. Cuando yo llegué acá, me dio muy duro ya realmente sentirme solo, porque yo siempre he dicho, hombre, en Colombia, si usted esté en la punta del mapa de Colombia, el amigo de un amigo tiene un conocido allá, sí. Alguien cerca, entonces alguien le da la mano. Pero cuando yo llegué acá, yo me di cuenta, hombre, ahora sí estoy solo, aquí sí no conozco a nadie. Por internet conocí al profesor, pero a nadie más. Entonces cuando yo llegué en avión, aquí me monté al bus, porque de la ciudad, el avión llegaba a Sao Paulo, y la ciudad donde yo llegaba era Botucatu, a 3 horas de Sao Paulo. Yo me monté en ese bus y me quedé dormido, cansado, y en esas me desperté entre dormido y hablaban en portugués, y eso que yo pensé, no era una pesadilla. Yo realmente me venía a decir, ¿qué hice? Yo podría estar en Colombia tranquilo, haciendo la pasantía que me encantaba, no meterme a esto de quitarme mi zona de confort, lejos de todos mis seres queridos, y hacer una pasantía allá. Pero finalmente me di cuenta que eso que uno vive, al principio es duro, pero después tiene sus frutos. Conocer otra cultura, conocer otro país, le abre a uno las expectativas, ve uno cosas diferentes, cambia uno la visión. Realmente con decirle que yo nunca había pensado hacer un posgrado. Sinceramente yo pensaba una especialización, quedarme en Colombia, y me gustaba mucho el campo, pero quedarme allá.
yo pensaba que la maestría lo hacían los profesores, no más. Cuando yo llegué a Brasil es todo lo contrario, aquí hay muchos estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, porque el gobierno ofrece muchas becas. Entonces yo conocí personas de mi misma edad, yo en pregrado, ellos ya en maestría ya iban a entrar al doctorado directamente. Y yo me imaginaba que el doctorado era para los profesores que llevan 10 años. Sí. Sí. Ya no, doctorado, que eso no es alcanzable para uno, para una persona normal. Pero acá fue de lo contrario. Y yo, gracias a esa pasantía, a esa experiencia que tuve en la pasantía, conocí a mi orientador, a mi profesor hoy en día, y por eso me vinculé y he venido hice la maestría acá y ahora estoy haciendo el doctorado. Fue algo difícil, pero valió la pena. Sí, igual el doctorado también es en genética, ya te fuiste por esa rama de genética y mejoramiento. Me fui por esa rama y eso que si le contara, eso fue un error. ¿Por qué? Parecía un error, pero de arriba nada es coincidencia, eso me tenía guardado a mí la genética. Sí, sí. Y cuando tiene el formulario estaba en portugués y yo me equivoqué. Cuando llené el formulario decía ahí, escriba el director de su pasantía. Entonces yo dije, ¿quién va a ser el director de pasantía? Me metí a la página de la universidad, de la UNESP, Universidad de Estado Paulista acá, me puse a buscar, bueno, director de pasantía, y encontré un señor por allá que decía director de pasantías, y lo puse a él. Y resulta que y yo puse que mi área de actuación iba a ser nutrición en rumiantes. Sí, me han gustado los rumiantes, y la nutrición me ha gustado siempre también. Entonces cuando llegué acá, conocí a mi orientador y me dijo, hombre, hay un error, yo no soy de nutrición de rumiantes, yo soy de mejoramiento genético, y por ahí empecé. Le pasó algo parecido a mí, más o menos. Yo llegué a la universidad igual buscando comportamiento animal. Entonces llegué pues a la Universidad de Caldas, donde yo estoy, pues no hay comportamiento animal, no hay docente. Entonces yo pregunté, bueno, no hay, ¿quién tiene comportamiento? Es que no, me dijo el doctor Linares, es que no, aquí no hay nadie que eso no. Sobre todo que hice para afuera, otra parte, y de pronto me quedó, me dijo, o pregúntele a la doctora Marlin. Yo creo que ya está trabajando con bienestar y de pronto le suena. Y yo, ay, sí me suena. Y fuimos, hablamos esa vez y ya. De ahí para allí, veamos. Lo mismo, ya vamos para el doctorado también, igualito sobre ese campo. Así es, y ya no paras. Así le pasa a uno y así se queda. Pero bien. Uno no sabía que esa era la... Y a mí la verdad me gusta la genética, solo que yo antes no conocía. Era un área que realmente yo vi solamente lo básico en la universidad. Y como usted lo dijo, es el quebracabezas, el susto. Entonces yo dije, uy, no coge el carro. Yo creo que la de Caldas había una electiva que era genética cuantitativa. Cuantitativa y aplicada, yo la vi. No lo vean, es una electiva, pero no perderla. Y pues obviamente yo no la vi. Y después me di cuenta, hombre, yo no sabía que me iba a especializar por esa área. Yo hubiera visto genética cuantitativa, hubiera tenido una mucho mejor base para ahora. Sí. Estudiar más a raíz de eso. Sí, suele suceder. Y ahora que me habla de profesores, me da pie para hablar de lo último que quiero preguntarle, y es acerca de experiencia docente. Uno sale y uno se forma como profesional, pero a uno nadie lo forma como docente. A menos a mí me tocó formarme como docente aparte. Tuve la fortuna de poder dar clases en casi que primaria, en bachillerato y a institutos técnicos, y eso lo va formando a uno como el carácter, como formas de evaluación, como uno se vaya sintiendo mejor para dar la materia. Pero eso es un choque a veces importante, y cuando uno está haciendo una maestría o un posgrado tampoco es que le den mucho enfoque a su área docente. Uno se vuelve investigador, uno aprende estadística y método científico y todas esas cosas, pero muchos de nuestros compañeros que están haciendo posgrado, cuando terminan, salen de una vez a ser profesores de universidad, y ahí es donde una vez siente el golpe. Y cuando uno está, a menos cuando yo estaba en pregrado, yo creía que éramos nosotros, pues uno veía el profesor que venía y uno veía como que no conectaban, y uno decía, este man ya llegó, y este man, ahora uno entiende lo que está pasando de pobre señor que lo lanzaron a contra de poco de estudiantes. No sé, de pronto también tienes un poco de experiencia universitaria, de docencia aquí en Colombia. ¿Cómo fue ese cambio, pues? Ese aprender a ser profesor o enfrentarse a eso? Sí. Como usted lo dice,
sí, claro, eso a uno realmente no exponer y dar una presentación. Fue que aquí, eso sí tiene esta universidad, los posgrados, las clases de posgrado, la gran mayoría no hay parcial, sino son presentaciones. Okay. Entonces aquí uno va perdiendo el miedo porque me tocaba presentar en otro idioma y salir al frente ahí con artículos científicos o con algún tema en especial. Entonces eso fue al principio mucho nervio, pero de ir presentando uno va cogiendo cierta experiencia y se va tranquilizando y va buscando la forma de montar la presentación y todo. Entonces esa era la única experiencia que tenía, y cuando inicialmente, realmente, hombre, el choque más duro es cuando uno espera que siempre el estudiante tenga un afín por su materia, pero no todo el mundo tiene los mismos fines por las materias. A algunos les gusta la cirugía, otros la clínica, otros los pollos, otros las vacas. Entonces, y especialmente el área de genética y mejoramiento genético, uy, es un quiebra. Entonces, más bien es un poco los estudiantes. Entonces eso es lo duro. A veces, hombre, uno decía, yo les decía mucho a ellos, yo sé que esta materia no les gusta mucho a muchos, porque muchos entran aquí esperando no ver matemáticas. Y acá vamos a ver estadística, vamos a ver algo básico, pero por lo menos hay que hacer algo de estadística, porque eso hace parte. Entonces yo les decía, hombre, eso es uno de los requisitos para graduarse, es obligatorio, pero trate de estudiar lo necesario. Pero hombre, a veces era triste, hombre, uno sentía que se desgastaba, daba la materia, hacía una presentación de horas, porque uno veía a esos profesores y decía, no, eso, el profesor se la gana fácil. Viene aquí, da una clase de 2 horas y ya, pero montar la clase de 2 horas uno requiere mucho tiempo. Entonces uno se esfuerza montando su clase y vaya para darse cuenta que muchos ni prestaban atención. Entonces al principio fue en algunos casos duro, pero yo traté de llevarla bien. Hombre, es importante esa relación estudiante-docente, y me parece que muchas veces en Colombia hay un espacio grande entre estudiante y docente. O sea, uno ve al docente mucho más arriba que el estudiante. Cosa diferente acá en Brasil, yo noté eso. Acá en Brasil hay una amistad con respeto entre estudiante y docente. Entonces hay mucha más amistad. Entonces yo trataba de generar eso sin pasar, una amistad con respeto, pero hombre, tratar de entender también al estudiante, porque eso es importante. Yo trataba de entenderlo, pero darle a conocer, hombre, toca, hay que estudiar. Yo no voy, hay que hacer parcial, porque es la mejor forma de que uno se esfuerce para estudiar, para aprender. Entonces a mí la universidad me dio la oportunidad, porque realmente yo no tenía experiencia. La universidad me dio la oportunidad. Yo no tenía experiencia cuando inicié, y sabe que eso también va en uno. Yo siento que a mí me gustó, uno busca la forma, así como siempre hay grupos mejores que otros, pero en general hubo una buena empatía con los estudiantes en general, y sí, hay que aprender a manejar las cosas. Sí, o sea que a futuro sí, la idea es seguir siendo docente, pero regresar. ¿Planea pronto regresar a aplicar todos esos conocimientos? Sí, la verdad yo trataré siempre de regresar a Colombia. A mí me gusta Colombia. Yo sé que a veces la situación no es la ideal, pero yo sí prefiero cerca de mis seres queridos y todo. Trataré lo posible Colombia, y quiero volver a Colombia, y me gusta la docencia, quiero seguir en docencia. Docencia con investigación, ¿no? Porque sí. Se dice, uno le mete a la investigación y esa me apasiona. Sí, eso es un bichito que ya después de que uno arranca con el primer trabajo, ya eso de ahí para arriba, ya no para nadie. Exacto. Sí, me gustaría seguir como docente. Listo, no, qué bueno. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Yo creo que la gente está esperando por fin que subiera este video algún día, pero pues yo tengo que estudiar, no como ustedes que están en cuál mentiras. Yo tengo que estudiar. El trabajo del investigador no para y hay que seguir, pero la verdad es que es un placer poder tenerlo aquí. Mucha gente va a empezar a dejar preguntas, un poco de preguntas abajo, que después se las pasaré, a ver si de pronto en algún momento, cuando tenga algún tiempito, aprovechando esta cuarentena, podemos discutir de pronto en algún otro momento. Muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias a todos ustedes, y recuerden, este video está en otro separado del video que están viendo en directo. El domingo está la versión completa.